Epistemología. Concepto según Piaget, 1970. La lógica, la metodología y la teoría del conocimiento o epistemología constituyen tres ramas importantes del saber científico. Ladrón de Guevara, en 1997, dice: es tarea de la metodología sintetizar y organizar los avances logrados por la investigación en las diferentes disciplinas científicas, enriqueciendo con la práctica metodología general de la investigación científica. Byron, Brown y Potter, en 1986, su concepto dice: la epistemología es la teoría filosófica que trata de explicar la naturaleza, las variedades, los orígenes, los objetos y los límites del conocimiento científico. Len, en 1988, es una disciplina filosófica básica que investiga los métodos de conceptos científicos y a su vez intenta fundamentarlos y evaluarlos. Ser, de 1998, aquella filosofía o teoría de la ciencia que estudia críticamente los principios, las hipótesis y los resultados de las diversas ciencias con el propósito de determinar su origen y estructura, su valor y alcance objetivo. Reyes, en cambio, en 1988, para él el término más cercano a epistemología es filosofía de la ciencia, debido a que la palabra griega episteme se refiere no a cualquier forma de conocimiento, sino aproximadamente a lo que hoy se entiende por ciencia. Por otro lado, Ferrater Mora, en 1994, considera que si bien existe diferencia entre los conceptos antes citados, durante los últimos años, por influencia de la literatura filosófica anglosajona, el término epistemología se usa de manera amplia para referirse a la teoría del conocimiento. Bunge, en 1980, dice: es la reflexión crítica sobre la investigación científica y su producto. El conocimiento, en otras palabras, es la ciencia de la ciencia. Época griega y medieval. Acontecimientos. Uno de los principales sofistas, Gorgias, afirma que nada puede existir en realidad, que si algo existe, no se puede conocer, y que si su conocimiento fuera posible, no se podría comunicar. Protágoras mantuvo que ninguna opinión de una persona es más correcta que la de otra, porque cada individuo es único juez de su propia experiencia. Platón afirma que la contemplación filosófica del mundo de las ideas es el fin más elevado de la existencia humana. Aristóteles mantenía que casi todo el conocimiento se deriva de la experiencia. Tomás de Aquino coincidió con Aristóteles en considerar la percepción como el punto de partida y la lógica como el procedimiento intelectual para llegar al conocimiento fiable de la naturaleza, pero estimó que la fe en la autoridad de la Biblia era la principal fuente de la creencia religiosa. Racionalismo y empirismo representantes. Para los principales representantes del empirismo, especialmente los ingleses Francis Bacon y John Locke, la fuente principal y prueba última del conocimiento era la percepción. Descartes, en su discurso del método en 1637, inauguró el nuevo método que podía permitir alcanzar la certeza y el fundamento de la nacionalidad. Locke, en su ensayo sobre el entendimiento humano, en 1690, Locke criticó la creencia racionalista de que los principios del conocimiento son evidentes por una vía intuitiva. Jorge Berkeley, autor del Tratado sobre los Principios del Conocimiento Humano en 1710, estaba de acuerdo con Locke en que el conocimiento se adquiere a través de las ideas, pero rechazó la creencia de Locke que es posible distinguir entre ideas y objetos. David Hume
cuyo más famoso tratado epistemológico fue Investigación sobre el entendimiento humano en 1751. Siguió con la tradición empirista, pero no aceptó la conclusión de Berkeley de que el conocimiento consistía en tan solo ideas. Dividió todo el conocimiento en dos clases: el conocimiento de la relación y las ideas y el conocimiento de la realidad. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Durante el siglo XIX, Hegel retomó la afirmación racionalista de que el conocimiento de la realidad puede alcanzarse con carácter absoluto, equiparando los procesos del pensamiento de la naturaleza de la historia. Immanuel Kant, por otro lado, en dos de sus trabajos más importantes, Crítica de la razón pura, 1781, y Crítica de la razón práctica, en 1788, intentó resolver la crisis provocada por Locke y llevada a su punto más alto por las teorías de Hume. Propuso una solución en la que combinaba elementos del racionalismo con algunas tesis precedentes del empirismo. Las matemáticas y la filosofía, de acuerdo a Kant, aportan este último tipo de conocimiento. Desde los tiempos de Kant, una de las cuestiones sobre las que más se ha debatido en filosofía ha sido si existe o no un conocimiento científico sintético o priori. Siglo XX. A principios del siglo XX, los problemas epistemológicos fueron discutidos a fondo y sutiles matices de diferencias empezaron a dividir a las diferentes escuelas del pensamiento rivales. Se prestó especial atención a la relación entre el acto de percibir algo, el objeto percibido de una forma directa, y la cosa que se puede decir que se conoce como resultado de la propia percepción. Autores fenomenológicos afirmaron que los objetos de conocimiento son los mismos objetos percibidos según los neorrealistas y los realistas. Los neorrealistas sostuvieron que si tienen percepciones directas de los objetos físicos o parte de los objetos físicos en vez de los estados mentales personales de cada uno. Y los realistas adoptaron una posición intermedia, manteniendo que aunque se perciben solo datos sensoriales como los colores y los sonidos, estos presentan objetos físicos sobre los cuales aportan conocimiento. Por otro lado está el filósofo alemán Edmund Husserl. Elaboró en un procedimiento la fenomenología para enfrentarse al problema de clarificar la relación entre el acto de conocer y el objeto conocido. Por medio del método fenomenológico se puede distinguir cómo son las cosas a partir de cómo uno piensa que son en realidad, alcanzando así una comprensión más precisa de las bases conceptuales del conocimiento. Acontecimientos. En el siglo XX surgieron dos nuevas escuelas del pensamiento: neopositivismo lógico y racionalismo crítico. El neopositivismo lógico es una corriente de la filosofía de la ciencia que limita la validez del método científico y a lo empírico y verificable, y el racionalismo crítico, que es la base principal de la filosofía de Karl Popper. Consiste en hacer una crítica a las teorías establecidas por la ciencia y se opone expresamente al positivismo lógico. Igualmente, muestra la oposición de Popper al empirismo basado en el de la naturaleza y la experiencia de los sentidos. Clases. Según Piaget, en 1970, la epistemología o teoría del conocimiento se clasifica en tres: epistemología metacientífica, epistemología paracientífica y epistemología científica. La epistemología metacientífica existe supremacía del conocimiento científico sobre cualquier otro tipo de conocimiento y por ello solo aceptan el conocimiento científico como el único conocimiento válido. Epistemología paracientífica se esfuerzan a partir de una crítica ante todo restrictiva de la ciencia, para fundamentar al margen de sus fronteras un conocimiento diferente de diferentes formas. Epistemología científica. Su fundamento es la explicación
Su fundamento es la explicación del conocimiento científico, no pretende el conocimiento general. Y por último está Blanche en 1980, en el cual las epistemologías regionales se aleja cada vez de los filósofos para pasar a los sabios, ya que una de las características de la epistemología moderna es la progresiva aceptación de sus problemas por los sabios especializados. Y Bunge, por otro lado, considera que enfocando filosóficamente una clasificación cualquiera de las ciencias, se obtienen tantas ramas o epistemologías particulares como ciencias figuren en esa clasificación. Problemas: distinguir entre ciencia y metafísicas, o entre ciencia genuina y pseudociencia. Autores como Len en 1988 señala: la epistemología moderna estudia el sistema de la historia y el desarrollo, la organización, las condiciones, los efectos y las funciones de la ciencia, así como los papeles, relaciones recíprocas, formación de grupos y formas de comportamiento de los científicos, incluyendo cuestiones de motivación, estatus e imagen. Y Bunge en 1980, una auténtica epistemología debe abordar los siguientes aspectos: la lógica de la ciencia, la semántica de la ciencia, la ontología de la ciencia, la axiología de la ciencia, los criterios de la estética de la ciencia y los intereses que mueven la ciencia.